¿Cómo están? Muy buenas tardes, mucho gusto saludarles. Aquí estamos en otro capítulo, esta vez en la puerta del horno de nuestro gran amigo José Carreño. Don José Carreño es, primero, amigo, segundo, panadero, ex candidato a senador y adicionalmente expresidente de Indupan y Fechipan, tiene un pasado gremial. Vamos a conversar sobre eso también. Don José, muchas gracias por recibirme en la puerta del horno. ¿Cómo estáis? Bien, Cristian. ¿Todo bien? Bienvenido aquí a su casa. Ah, lo sé. Muchas gracias. ¿Cómo ha andado la panadería estos días? Con calor, obviamente. Bueno, esta época, la época estival, bajan las ventas, pero se ocupa para hacer las postas de las vacaciones de los colaboradores, una que otra máquina, hacerle los mantenimientos, algunos hornos también, pararlos para después desde marzo estar ya 100% trabajando. Bueno, cuéntame, ¿cuál es la historia tuya? ¿Cómo tú llegaste al mundo de la panadería? Bueno, yo soy tercera generación de panadero. Mi abuelo llegó desde un pueblito chico, Castrodeza, Valladolid, España. Era el menor de una cantidad innumerable de hermanos. Existía algo que yo destaco y que es muy importante en las pymes familiares, es el mayorazgo. Entonces el hermano mayor era quien daba las líneas y el resto seguía y se armaban estas pymes familiares que han marcado mucho Chile. Luego mi mamá continuaron el rubro con mi papá y ellos ya un poco desgastados del tema, lo único que quería que sus hijos fueran profesionales, que no se dedicaran a la panadería. Y si bien seguí una carrera profesional en mi momento, una carrera universitaria, estudié Derecho, siempre la sangre panadera o la harina por las venas me llamaba. Entonces, ¿Pero tú ejerciste Derecho? No ejercí. ¿Al tiro te viniste a la panadería? Sí, antes de terminar me casé. La manera que sabía generar lucas era la panadería y era mi justificación para meterme otra vez al negocio. Así que de ahí estoy en la panadería. Con mucho orgullo puedo decir que empecé a trabajar con mi papá a los 13 años. No por nada de la explotación del trabajo infantil, nada, era algo muy simple, muy bonito. Desde chico yo estaba en un horno chileno así, atajando las marraquetas en un canasto de mimbre, que para mí era mágico. O sea, ver salir un pan. Yo no he borrado ese recuerdo de mi cabeza y eso me motivó a seguir con ningún horizonte, con ninguna expectativa, generar un ingreso y de ahí, bueno, la panadería, yo le agradezco todo lo que soy como persona, lo que fui como dirigente, lo que soy como empresario, lo que he sido como papá, todo lo aprendí acá. ¿Era muy distinta la panadería en ese tiempo? Ha cambiado mucho en los últimos años, como ha cambiado Chile. Hablemos que en el año, cuando retorna la democracia a Chile, el 60% de la población está en la línea de la pobreza. ¿Ya? El consumo de pan era impresionante, ¿ya? Porque era un alimento muy barato, muy accesible. De ahí viene la cultura del consumo mucho de pan, porque Chile históricamente ha sido un país pobre. De ahí Chile ha ido experimentando con un avance en los ingresos económicos y eso también ha servido para ir cambiando la panadería. Se ha innovado, ha entrado tecnología, muchos colegas han innovado, se han creado grandes conglomerados que lo ha hecho muy bien en la panadería. Entonces, sí, ha cambiado bastante, pero también como ha cambiado Chile y el mundo. Esta es la panadería que yo conozco como Panadería Toledo, pero también está la Panadería Castrodeza. ¿Cómo tú tienes más de una panadería? ¿En alguna de estas fue a la que eran de tus papás? ¿Por qué no nos cuentas un poco si es que es esta o es otra, cómo fue? No, yo trabajé con mi negocio familiar varios años.
luego me casé y yo quería generar mi propio emprendimiento. Ya mis papás hasta el día de hoy tienen sus panaderías, las tienen arrendadas, ellos ya están jubilados, pero yo creé en un emprendimiento desde cero. Quería ese desafío en mi vida, estaba el apoyo familiar siempre, pero mi desafío era formar algo propio. Un gran amigo y colega, Óscar Avendaño, en una panadería que está en Avenida Zapadores, tenía una panadería cerrada que se le había quemado, habían pasado muchos arrendatarios que no habían tenido buena experiencia, y yo me acerco a él y digo, don Óscar, arriéndeme la panadería. Pucha, pero termina tu carrera. Todos me incitaban a que terminara mi carrera. Yo decía, no, es que yo quiero, pero no quiero trabajar con mi papá, quiero iniciar algo nuevo. ¿Ya? Y después le notifiqué a mi papá, arrendé una panadería, me voy a independizar, me deseo mucho éxito, no te voy a apoyar con plata, arréglesela solo y va a ser el mejor aprendizaje. Sin duda fue un gran consejo. Pero tuvo que haber sido sufrido al principio, ¿no? Sufrido, porque abrí la sala de venta, le metí los 4 pesos que tenía para tenerla lo más bonita y no entraba nadie. Porque había estado mucho tiempo cerrado, claro. El pan era, históricamente en esa panadería era de muy mala calidad, se había quemado, estaba en una población que no era el lugar idóneo para tener una panadería. Entonces me costó años, mucho trabajo, y hoy día es una de mis principales panaderías, muy cambiada a lo que fue el inicio, y un orgullo de que ese primer consejo de mi padre fue arréglatela solo. Entiendo. Tú tienes 3 panaderías, ¿no? ¿O 2? 4. 4 panaderías. ¿Son parecidas? ¿Se dedican más o menos a lo mismo cada una? Las 4 panaderías son panaderías muy antiguas, históricas, que yo he ido generando innovación en cada una. Las 4 se caracterizan por tener muy buena sala de venta, donde ha sido mi trabajo poder desarrollar productos de alta calidad, con los años innovando, sacando más productos. En un comienzo mi foco era sacar la mejor marraqueta del sector, trabajar con los mejores productos, tener un muy buen trabajo con mis panaderos, ¿ya? Con mucho respeto papá y otros colegas, pero no quería esa escuela de el látigo a los panificadores. Entiendo. No desconozcamos que existió, ¿ya? Y eso yo lo quería hacer diferente. Aprendí de mis colaboradores, de esos grandes panaderos, y hoy día ya varios se han ido de esta tierra, panaderos antiguos, ese mapuche aguerrido, ese mapuche que llegó a la ciudad, que vino a trabajar a la panadería, que nos han dejado un legado pero inmenso. Un gran pueblo que hay que mucho reconocerle y que aportó mucho a lo que es la industria panadera de hoy. Me agarro eso para preguntarte. Conversando con otros colegas, pareciera que el tema de la mano de obra es el mayor desafío, si se quiere, que tiene la panadería. ¿Cómo he visto que ha cambiado? Porque yo recuerdo que cuando yo me metí en este mundo se decía, en general las panaderías trabajan personas que vienen del sur, personas del mundo mapuche, y luego fue mutando y hoy día hay mucho inmigrante en el mundo de la panadería. ¿Cómo ves tú que ha variado la mano de obra? ¿Es hoy día un desafío? ¿Se te hace fácil? ¿Cómo lo ves? Mira, hay algo que yo nunca me he olvidado, que me hablaban mis profesores en la universidad, que siempre hay que estar pendiente de la historia porque la historia se repite. De manera diferente, pero se vuelven a cumplir ciertos ciclos. La industria panadera nace de migrantes. Luego pasó la gran ola de migrantes del campo a la ciudad, migración interna. Luego han pasado otro tipo de migraciones, el pueblo peruano, en un número importante en los años 90. Hoy día estamos con los migrantes colombianos, los migrantes venezolanos,
De otros gremios me han preguntado, de otros rubros, ¿cómo lo han hecho ustedes para adaptar a los migrantes? No tenemos ninguna receta especial, pero mi papá, mi abuelo, históricamente colegas han compartido cada cierto tiempo con personas de un mundo distinto, ¿ya? De otros países, países internos, el pueblo mapuche. O sea, yo creo que donde más ha aportado a la industrialización, a tener cultura, el pueblo mapuche es en la panadería, ¿ya? Que tal vez un reconocimiento que no hemos hecho como panaderos. Y el día de mañana se lo vamos a reconocer a los peruanos, a los venezolanos y a los colombianos. Pero la panadería es el lugar donde se recibe el migrante, porque ha sido creada por migrantes. Naturalmente nos sentimos familiarizados, porque mi abuelo lo recibió un chileno, mi abuelo recibió al mapuche, el mapuche recibió al peruano, el peruano recibió al venezolano, ¿ya? Ha sido una historia de migrantes en la panadería chilena. O sea, no es sino fiel reflejo de cómo es Chile. Chile se ha transformado en algo bien multicultural y efectivamente la historia ha sido así, y la panadería es una industria tan nuestra, tan apegada a los chilenos, que evidentemente lo que tú dices tiene mucho sentido. Ahora, en el otro aspecto, yo he escuchado que los jóvenes de ahora no quieren trabajar, o quieren trabajar pocas horas, o están mucho rato metidos en el celular. ¿Cómo lo has visto tú ese fenómeno? Porque vino para quedarse. O sea, no creo que las nuevas generaciones nazcan diciendo quiero trabajar 12 horas como mi papá cuando era panadero. Me imagino que eso no va a suceder. Pero ¿cómo veis tú el desafío de eso? Todos tratamos de rentabilizar lo de mayor valor que tenemos lo más posible. Yo tengo mi auto, lo cuido, trato de hacerle los mantenimientos, de que esté bien, cuido mi familia. Antiguamente tal vez nosotros como sociedad cuidábamos más nuestro trabajo, ¿ya? Le dábamos mucha importancia a eso. Hoy día, y desatendíamos tal vez la familia, el espacio recreacional, las conversaciones eran más acotadas entre nuestros hijos o nuestros padres con nosotros. Hoy día las conversaciones son más abiertas, hay más educación, hay más influencia, ya no te nutres solamente del periódico. Ya hoy día hay que discriminar la información que tú absorbes. Porque es mucha. Está lleno de información. Ya está la fake news, ¿sí? La noticia falsa. Es decir, el tiempo cambió, hay que adaptarse a eso. No lo encuentro malo. Si las nuevas generaciones fuéramos más flojos, o fueran más flojos, no se seguiría innovando con la velocidad que lo estamos haciendo. Las nuevas generaciones trabajamos o trabajan de una manera diferente, pero el mundo no se detiene. En los últimos 100 años se ha desarrollado el mundo como no se desarrolló la humanidad. Y si las personas fuéramos flojas, o los jóvenes, nuestros hijos fueran flojos, no seguiríamos avanzando, ¿ya? Tienen más conocimiento, la tecnología, la innovación, abrirse a nuevas expectativas, la libertad, ¿ya? El respeto dentro. Antes el papá decía que estudiaba cada uno de sus hijos o iba distribuyendo las labores. Hoy día el padre respeta la decisión de su hijo en torno a lo que quiere estudiar, lo apoya, ¿ya? Ese hijo que sabe que toma esa libertad también se hace responsable y se hace cargo. Me salgo de mi zona de confort de mi papá que se dedica a tal cosa, que me podría ser bastante más simple, sale de esa zona de confort y se va a inventar, se va a crear, se va a aprender. Es decir, yo no comparto de que sea una generación floja, hay excepciones como en todo, pero muestra un botón. La sociedad ha avanzado más en los últimos años como no había avanzado en la historia. Es decir, hay un grupo muy importante de ciudadanos del mundo que están empujando el carro y lo están empujando fuerte. Bien, quiero
meterme un poco en tu panadería. Tu panadería es una panadería tradicional. Así es. Con pan en el fondo con pan de reparto, ayuya marraqueta, una muy bonita sala de venta. Pero también hace algunos años empezaste a trabajar con panes especiales, con prefermento, y esa combinación se me hace rara, porque generalmente como que la panadería artesanal es un animal distinto, un animal que trabaja con fermentación en frío, es otro bicho. ¿Cómo lo habéis sentido? ¿Cómo habéis logrado compenetrar ambos? Prueba-error. Prueba-error. Nada sucedió por casualidad. En su momento vi que el negocio que había que tratar de rentabilizarlo de mejor manera, pero el pan y la marraqueta es un commodity, o sea, tiene su precio de equilibrio que lo fija el mercado, puede ser la mejor marraqueta del mundo, la quieras vender como especial, pero el mercado dice que un commodity es un pan corriente y el mercado le fija el precio. Es decir, es muy difícil poder puedes bajar unos costos porque negociaste mejor la harina, porque tu estructura de sueldo es más flexible, pero es marginal, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo llevo más rentabilidad para poder innovar, para meter en tecnología, para buscar personas más capacitadas? Y esto es una inversión. En su momento, a quien le mando un cariñoso saludo a Luigi Rifo, que hicimos grandes cosas en la panadería. El desafío fue innovar adentro de la panadería. Prueba, error, kilos de pan a la basura, no se vendían, pucha, busquemos esto otro, salgamos a buscar empresas o clientes que no quieran comprar este tipo de productos, que se diferencien del mercado. De 10 uno nos abrió la puerta, después de 20 2, después se corrió que desarrollamos productos a la medida. Yo le dije, Luis, ya está, seamos como los sastres. No vamos a ofrecer lo que nosotros queremos. Preguntemos cuál es la necesidad del cliente. Busquemos un cliente potencial y pidámosle su necesidad. Ahí nos abrimos al mundo me di cuenta que tal vez con arrogancia como panadero, 3 generaciones de panaderos, me las sé todas, y tal vez un cocinero que me va a venir a enseñar de pan. Cuando vi que el mundo gastronómico, y ahí la enseñanza de mi papá, mi abuela, que siempre me decía, la humildad ante todo, hijo, la humildad ante todo. Y me di cuenta que era un mundo donde tú te sentabas y te pedían la ficha técnica, cómo desarrollar el producto. No te tomaban el producto y te lo probaban, no, querían la estructura, cómo se hace, qué materia prima usas, ¿ya? La carga calórica. A mí era, y lo miramos con el Luigi. Claro, entonces el cliente te desafió finalmente el cliente me desafió. A hacer cosas distintas. ¿Y quién era ese? Un gastronómico que manejaba, o quienes manejan, una estructura de negocio muy diferente a la que manejamos los panaderos, que somos muy artesanos. Y ese desafío me llevó a innovar bastante. Conversaciones también que sucedían, pucha, tenemos escasez de mano de obra, deberíamos sumar la mujer a la panadería. No, es que un trabajo muy duro, que aquí, que allá. Y de repente, como dicen, la necesidad crea el órgano. Conozco una persona que conversaba lo mismo que estos clientes en temas técnicos, en temas de procesos, y era una mujer, una chef ejecutiva, con amplio conocimiento, y Priscila se sumó en esta posta. Y hoy día tengo una jefa de producción que es mujer, que lidera a más de 35 hombres, panadería y pastelería, porque el desafío, a ella me dijo, el desafío para mí no es chico, José, o sea, si me vas a dar la pastelería, dame la panadería. Y ¿te costó soltar? Me costó soltar, y me demostró con hechos, y hoy día ha sido
un aporte fundamental, una profesionalización tremenda. O sea, lidera puro hombre. Un grupo pequeño de mujeres en pastelería lo lidera ella. Tiene el respeto absoluto de todos los hombres. Panaderos, desde el oficial, el maestro, el venezolano, colombiano, chileno, araucano, todos la respetan. Ha logrado su espacio, se puede. ¿Y cómo ves la incorporación de la mujer a la producción? Propiamente tal, a la producción de panadería, como la conocemos, ovillar, sobar, amasar, hornear. ¿Cómo lo veis? No, un tremendo aporte. ¿Por qué? Porque manejan una motricidad fina que los hombres no manejamos. Manejan una terminación de productos que los hombres no manejamos. ¿Pero por qué creéis que no? Porque a mí me suena muy lógico, pero ¿por qué crees que no está metido en la panadería tradicional? La panadería artesanal, sí, pero la panadería tradicional todavía no conseguimos que entre. ¿Es por una cosa cultural o porque hay algo que yo desde afuera no he visto todavía? Sí, mira, la cultura todavía tiene como un sesgo, ¿ya? Pero es porque tal vez si tú sumas a una persona que hoy día la ley te lo exige, sumar a personas con capacidades especiales al interior de la industria, tú no modificas la panadería para que esa persona realice el mayor de su talento, esa persona no lo va a poder desarrollar. Entonces, si queremos incorporar que la mujer se sienta bien, que la mujer se sienta desarrollada, no discriminada, que desarrolle su talento, no le puedes venir y colocarla a hacer labores que no se acomodan a ella. O sea, hay que preparar un poco la panadería para que hay que prepararla un poco. Y porque hay que sacar el talento de ella. Mira, Claudio Bravo fue uno de los arqueros, para mí el arquero más importante de la historia de Chile. Pero a Claudio Bravo lo juzgamos como arquero, no por los goles que metía, no por las pelotas que salía a cortar fuera del área, porque esa era labor de los defensas, eran las pelotas que atajaba. Si a la mujer la valoramos por cuántas tablas de marraqueta dobla, o la mujer la valoramos por cuánta yuya es capaz de cortarte por minuto, estamos perdiendo un talento que es tremendo, Cristian, tremendo para la panadería chilena. Bueno, hoy día hay maquinaria que permite, no voy a decir llevar a cero, pero disminuir bastante la diferencia muscular que existe entre hombre y mujer. Hay maquinaria que ayuda bastante en eso. No es por hacer mi propio negocio, pero en el fondo hay maquinaria y tecnología que permite acercar esa diferencia corporal que existe, de todas maneras. Mira, yo completamente de acuerdo contigo, Cristian. Y hago el mismo ejemplo. Si nosotros los panaderos no cambiamos la cultura de que había que doblar usar una dobladora, que no había que cambiar la cultura de que tal vez había que en la yuya ya no cocerla en el mismo horno, sino que poner un rotatorio, a no cambiar la cultura de que había que usar enfriadores y enseñar a nuestra gente a ocuparlo, lo mismo pasa con otras personas. Hay que sacar el talento, hay que incorporarnos, hay que desafiarnos. O sea, bueno, yo encuentro que el desafío está. Nos queda mucho por avanzar. No cabe duda. En lo personal, me gustaría tener muchas más mujeres. Tal vez ya no una mujer que lidere a 30, 35 hombres, sino que una mujer que lidere a 15 hombres y a 15 mujeres. De acuerdo. Conversaste que tenías 4 salas de ventas muy buenas. ¿Por qué decidiste, es una decisión finalmente, por qué decidiste invertir en sala de ventas? Porque una cosa es tener una sala de venta y otra cosa es ponerle atención a la sala de venta y decir, quiero que de esto salga una rentabilidad positiva, quiero que la sala de venta sea un negocio en sí. Mira, yo no he venido a inventar la rueda y me gusta siempre reconocer y nombrar de las personas que han agregado valor en mi vida y de las cuales he aprendido mucho. Juan Mendiburú, una persona que todos conocemos, y su señora Alejandra, a quien le mando un
Un especial saludo a Hanna. Sí. Una tremenda mujer en la panadería chilena, una tremenda mujer. Un matrimonio ejemplar. Una panadería en un pueblo que no estaba dentro de San Bernardo de la ciudad, la transformaron. Hicieron una gran sala de venta, innovaron, generaron cambios. Yo veía lo que ellos hacían y Juan, un tipo jamás ha ocultado su receta del éxito, gran amigo, le preguntaba, siempre te tenía una respuesta, siempre te tenía una respuesta. Veía el trabajo de Alejandra en la sala de venta, un trabajo en conjunto. Uy, de ahí tengo que ir aprendiendo algunas cosas, de ahí fui aprendiendo algunas cosas, fui innovando, fui mejorando mi sala de venta. Al inicio, una de las salas de ventas más bonitas que dejé en mi momento fue máquinas que estaba renovando Juan Mendiguren en su panadería. ¿Ya? Que otro gran amigo, José Yáñez, me dijo, no, esas máquinas pan benditas, porque Juanito ha hecho grandes negocios con esas máquinas. Y bueno, un poco de las dos cosas me ayudaron a hacer este recambio en mis salas de venta, ir innovando, ir haciendo cambios, innovando en productos, luminosidad, vestimenta del personal, capacitación del personal. Ahora, ¿por qué es bueno hacerlo en la sala de venta? ¿Por qué no invertiste esos mismos recursos en reparto o en reparto institucional? Lo he hecho también, pero donde genera un muy buen margen, ya donde tienes que, de otro colega, Pío Pantoja de Perú, me decía, hay que sacarle, cada persona que entra al local, José, hay que tratar de sacarle los más soles posible, porque el sol... o sea, hasta el último peso. Hasta el último sol hay que sacárselo, me decía. Un gran colega. Y también decía, oye, claro, ¿cuántas? Y entonces ahí empecé a tener accountability. Me ponía el horario peak o en la mañana, o cuánta gente entraba en el salón. Y después tomaba la venta, ya de cuánto entraban, cuánto salían, cuánto no compraban. Y me di cuenta que varios entraban y no terminaban comprando. O porque había mucha gente, o porque iban apurados, o porque no les satisfacían los productos. Entonces, bueno, ese que está entrando no puede dejar por lo menos de comprar algo, ¿ya? Y ahí tú vas haciendo un trabajo. Perfecto. Bueno, ahora van a empezar la cocción de la tarde, así que vamos a tener que cambiarnos de lugar un poquito. Continuamos en un minuto. Muchas gracias. Bueno, estamos muy agradecidos, tuvimos que cambiarnos de locación y José nos facilitó esta oficina para poder continuar la conversación, porque en el horno la verdad es que hacía muchísimo calor y tenían que empezar a cocer. Así que continuamos esta segunda parte de la conversación con nuestro amigo José Carreño. José, repasemos un poco la vida tuya que estuvo compenetrada con la parte gremial. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué recuerdas de esa experiencia? Porque igual fue larga, a gusto mío, fue muy importante el aporte que tú hiciste a la panadería en Chile. ¿Qué recuerdo, qué reflexión tenías de ese tiempo? Una parte muy importante en mi vida, recuerdos y aprendizajes tremendos en torno a lo que es no solamente el negocio de la panadería, sino que el ámbito donde tú haces servicio público, ¿ya? Porque muchas veces vemos a personas, empresarios en un directorio de un gremio, y refiriéndonos hoy específicamente a Indupam, Fechipam, pero esas personas dejan una parte de su vida para dedicarla al servicio público, a contribuir, algunos más, otros menos, otros con más talento, otros con menos talento, pero no me cabe duda que en mi experiencia, cada uno de las personas que he visto que han pasado por el gremio, de sí han dado lo mejor. Entiendo. Ahora, igual, hacer gremio es un apostolado difícil, porque finalmente lo mismo pasa con los centros de alumnos, lo mismo pasa con el que está a cargo del condominio, si se quiere. Es que tú, como tú decís, tomáis un trozo de tu vida, se lo dedicáis a esto público, a esto que es de un interés más colectivo, pero en la mayoría es ad honorem. De hecho, gastas más de tu plata en hacer gremio,
pero adicionalmente tienes siempre alguien que te aportilla, que anda diciendo no, que los del gremio se acomodan, etcétera. Entonces llega un punto en el que decís, ¿para qué? Pero ahora yo con mucho gusto y orgullo he visto efectivamente muchas personas haciendo gremio con mucho orgullo, con mucho talento. Yo estoy agradecido porque me siento parte del gremio, pero finalmente es un apostolado difícil. Sí, es un apostolado, como te digo, es servicio público. Yo creo que invito a muchos colegas que se puedan sumar a Indupan, Fechipan. Entrega harto, pero lo que recibe es invaluable. O sea, no hay doctorado, no hay pregrado, no hay magíster que te entregue lo que es pasar por un gremio, por una federación. Además conoces a colegas en una faceta que compartes como amigos. Ya ves la panadería ya no solo como un negocio, lo ves de manera más trascendental. Te hace sentido por qué tu abuelo fue panadero. Te hace sentido por qué tu papá fue panadero. Te hace sentido y sueñas con que tal vez un hijo sea panadero. Porque en mi caso, siendo que soy tercera generación en panadero, el gremio me hizo valorar, el gremio me hizo reconocer y yo hablarle a mi hijo con orgullo de lo que es esto, con lo orgullo que es ser panadero chileno y con lo orgullo que lo veo y son también otros panaderos en el mundo. Así que salir un poquito de la zona de confort, ¿ya? Y muchas veces muchos colegas, aparte de la crítica, pasar a la acción, sin duda el gremio les va a abrir las puertas. Bueno, siempre les va a abrir las puertas. Tú estuviste harto rato en el mundo de gremial. ¿Te recordáis algunos hitos importantes que te hayan parecido en ese tiempo? Vino, me acuerdo, un discurso tuyo muy importante que tuvo que ver con la baja del sodio. Y me acuerdo que tus palabras fueron, me puedo estar equivocando, voy a parafrasearte, pero dijiste algo así como, con este decreto, con esta nueva orden, la marraqueta va a desaparecer. Y eso fue muy importante porque en el mundo chileno se vio la importancia de no, con la marraqueta no, o sea, a mí no me la toquen. Y eso fue gracias a tus palabras. No sé si te recuerdas de ese tiempo o de algún otro hito de tu paso gremial. Mira, dos hitos importantes, sin duda ese hecho que lo digo abiertamente y cuál era mi propósito. Ya, cuando yo entré al gremio sentía que era casi copy-paste del mundo político. Marzo-abril había que pegarle a los panaderos. Tú veías en las noticias, los panaderos están subiendo el pan y los vamos a mandar a la Fiscalía Nacional Económica porque es irregular. Pero el que salía hablando no era la Fiscalía, eran políticos para capturar cámaras y nosotros no teníamos una defensa. Nos daba miedo, ya. Somos panaderos, nosotros nos dedicamos a hacer pan, no hacemos políticas públicas, no hacemos lobby, muchas veces tenemos muy pocas redes a nivel político. Entonces encontraba tremendamente injusto, ¿ya? Cuando el precio del pan primero es por kilo, no por unidad como sucede en otros países, ¿ya? Es decir, tú pagas por lo que compras, ¿ya? El precio de equilibrio es relativamente bajo, ¿ya? Realmente es un commodity, que lo aprendí en el mundo cuando algunos académicos me explicaban la estructura económica. Y yo decía, estos tipos saben más que uno que es panadero. Y me decían, no, solamente sabemos cómo funciona el mercado. Yo no sé hacer pan, pero en su mercado pasa esto. Si tú tienes 15.000 panaderías a nivel nacional, es imposible que se coludan en precio. A ustedes lo atacan políticamente, porque son débiles. Entonces yo dije... Y porque es muy rentable agarrarse del pan, que es súper democrático. Además, es muy rentable. Entonces, esto no puede ser. Entonces, estratégicamente tengo que esperar el momento para devolver de la misma manera de que nos han pegado y que nosotros realmente estamos unidos.
hubieron muchas negociaciones por la baja del sodio, muchas negociaciones que fueron y conversaciones con el poder político tremendamente injustas hacia nosotros, porque tienen hasta tal fecha para bajar. Nunca nos preguntaron en qué incidía, nunca preguntaron en qué... nada. Nada. En tal fecha ustedes bajan. Yo había participado como director, en ese momento yo estaba como presidente, y sabía la trayectoria de las conversaciones. Entonces, no habíamos sumado voluntariamente, Cristian. Y nos pusimos casi como una oveja que iba directamente al matadero, ya sin saber qué es lo que sucedía. Y ahí empecé a adentrarme en lo que sucedía, a saber un poco más. Y realmente el problema del sodio en el pan no es el problema de la hipertensión de los chilenos. Porque además el sodio, logré entender de que el pan no va a 100% sodio, porque la fórmula que nosotros utilizamos para el pan tiene un 40% de yodo. El kilo de sal que tú ocupas viene yodada, es decir, no es sal al 100%. Pero la autoridad nos hacía los cálculos como que fuera al 100%. ¿Ya? 2, a nivel mundial, la autoridad nos decía, la OMS exige bajar el sodio en el consumo de la alimentación. Colegas de otros países, porque tuve que abrirme a otras conversaciones, ¿cuál es la encuesta dietética que se han hecho los chilenos para que los políticos puedan apuntar al panadero como el culpable de la hipertensión anterior? No existe. La OMS exigía eso. No es así como bajen el sodio, no. Encuesta dietética, hay que ver por dónde la estructura de los chilenos no es la misma al italiano, no es la misma al francés, no es la misma al español o a los alemanes. ¿Ya? Entonces toda esa conversación la fui acumulando para esperar el momento y defender de la mejor manera. Se dio la oportunidad en la cual ya nos sentenciaban a bajar en un 50% el sodio, y yo lo comuniqué directamente de que si no exigían eso, la marraqueta desaparecía. ¿Ya? Fue un hito comunicacional, fue complicado para el gremio, nos dio miedo, sufrimos muchas presiones, en lo personal también muchas presiones, persecución política, y ahí tengo que reconocer algo, Cristian. Indupar lo sentí una familia. Juan Mendiburú, Tino Barja, Pepe Yáñez, por nombrarte algunos, los primeros en darme el apoyo. Además que era algo consensuado, conversado, que había que defender esto. Fuimos una familia. Fue muy bonito lo que sucedió. Y eso me sirvió y me dio fuerza para seguir. Y cuando bajé la guardia, cuando en un momento la presidenta Bachelet dice que en un punto de prensa, o sea, eso es impresionante, o sea, que le preguntan, presidenta, ¿desaparece la marraqueta? Y ella, bien complicada, dice, no, la marraqueta no desaparece. Y en eso yo ya sentí que era una manera de que la autoridad reconocía que con esto no se podía, se le estaba saliendo de las manos, y abiertamente nos sumamos como gremio a mesas de trabajo que recién ahí se abrieron, Cristian. Antes no existían mesas. Ustedes tienen que bajar. Sí, claro, con la implicancia que eso tiene en la masa y bueno, lo que tú explicaste Así largamente. Que ese fue un hito. Ahora, igual, de todas maneras, yo rescato de ese tiempo que hubo muchas, no tengo una capacidad de decir una cantidad, pero hubo muchas panaderías que efectivamente fueron encontrando la manera de ir bajando el sodio con otros aditivos, cambiando un poco el proceso, pero se logró efectivamente. Teníamos 700 miligramos en ese momento, llegamos a 400, 450, algo así, y fue un gran logro de cara al desafío que se le estaba poniendo a los panaderos lo consiguieron. Claro, nosotros no nos pusimos a rajatabla en las mesas de trabajo, era que queríamos ponernos a disposición, pero nosotros sabemos hacer pan, no tenemos un departamento de investigación, no tenemos a la mano alguien que nos haga muestreo, porque son caros, no son baratos, hay que estar haciendo muestreo, hay que ir viendo cómo se comporta la harina, cómo se comportan las temperaturas.
logramos que la autoridad modificara la fórmula, porque como te decía anteriormente, antes lo calculaban al 100, entonces ahí dijeron, no lo podemos calcular al 100, tenemos que calcularlo solamente al 60. Y como nosotros modificamos algo el proceso y bajamos el 10% del sodio, se logró llegar a los 400, ¿ya? Y ahí el gremio, como no hubo que ponerle la pistola en el pecho, fue muy solidario, siempre entendido que nosotros lideramos un negocio que vamos a la alimentación y lo que hay que entregar es salud. O sea, no pasaba por un tema de negarnos o porque queríamos forrarnos en plata, no. Queríamos, pero necesitábamos ayuda, ¿ya? La autoridad lo entendió, colaboró, nosotros pusimos de nuestra parte y se logró llegar, y hoy día tenés productos muy sanos. Y no solamente quedó que la marraqueta y el pan corriente es más sano, muchos colegas desarrollaron productos sanos, ¿ya? Con otros ingredientes, panes para veganos, panes para celíacos, que antes no existían y nadie lo obligó. Innovaron, investigaron, buscaron un nicho y hoy día podemos decir que de ese hito se abrieron conversaciones muy importantes que han incidido en que los chilenos tengan un mejor pan. ¿Ya? Y que era lo que queríamos, si necesitamos solamente ayuda. Entiendo. ¿Para dónde crees tú, cambiando de tema, hacia dónde crees tú que va, no sé si va o debe ir la panadería en Chile? La panadería tradicional, la panadería artesanal, que se ven como distintas, pero ¿hacia dónde tú crees que deberíamos ir? Bueno, mi humilde visión, y más que yo decrete o crea que para dónde tenemos que ir en la panadería, es solamente poder ver qué es lo que sucede en otras latitudes, en otros países, en otras culturas, ¿ya? Lo que nos sucede a nosotros le ha sucedido a otros países, ¿ya? Pero la industria panadera, a mucho orgullo, y es un orgullo nacional, yo digo que la industria panadera es la única industria pyme que existe en estos momentos en Chile, como industria. Todas hoy día las industrias son grandes industrias, pero así segmentadas en empresas familiares. Desde Arica a Punta Arenas tú encuentras una panadería, ¿ya? Donde la fabricación o la producción está en la pequeña y mediana empresa, ¿ya? Hay que adoptar lo que han hecho otros países, que es diferenciarnos, agregar valor, innovar con nuevos productos. La migración para nosotros ha sido muy beneficiosa porque nos ha desafiado a desarrollar nuevos tipos de panes. La industria ha estado preparada, ha cumplido la expectativa y yo creo y estoy seguro que si se hace una encuesta al pueblo migrante, reconoce a la panadería chilena como una gran panadería y que ha estado a la altura de desarrollar productos que ellos consumían en sus lugares y hoy día ellos consumen más pan. ¿Y sabes qué me han dicho? En Chile el pan es más barato. El pan de especialidad que nosotros consumíamos en nuestro país era mucho más caro de lo que hacen ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a producir a gran escala, a buscar un beneficio para el cliente, de que siga consumiendo harto, ¿ya? Y eso lo hemos logrado. Entonces, se ha mezclado la experiencia de nosotros los panaderos, ¿ya? Esta nueva oferta, esta nueva demanda, y yo creo que para allá tiene que ir la panadería, seguir innovando. Hay mucha experiencia, hay muchos colegas tremendamente talentosos que están haciendo cosas importantes. Estoy de acuerdo. Y hay también como siempre, hay dos caras. También hay quienes, esto que tú me estás diciendo, lo he conversado con muchas personas, sin ir más lejos, hace un par de semanas atrás, con el mismo Luigi Rifo. Y todos como que van coincidiendo en que la innovación y generalmente irse a panes más sanos es hacia donde debe ir esto. Pero por otra parte tenemos otro tipo de panadero que también dicen, no, mira, yo me voy con la yuya marraqueta y dobladita porque cada vez que he sacado baguette, he sacado panes integrales, cosas así, me dura 2 días la venta y después la venta se cae y vuelven todas a la yuya marraqueta.
¿Qué le decimos a aquel que efectivamente también ve que su negocio hace 40 panes integrales y luego no los vende? ¿Cómo lo ves? Mira, cada panadería está emplazada en sectores diferentes, ¿ya? Tiene que buscar la demanda que está para su sector, pero no deje de innovar. Tal vez no era el integral. Claro, a lo mejor era bollería. Tal vez era bollería. Tal vez si vende la dobladita, haga una dobladita con queso. Haga una dobladita con sésamo. Tiene 3 dobladitas. Y va a aumentar más porque ya el cliente va a decir, no, es que ahora quiero la con sésamo, por decir una figura. Tenemos un talento los panaderos que desarrollar productos. Yo creo que no se tienen que quedar los colegas que al primer intento le fue mal con un producto, no seguir intentando con otro producto. O tal vez seguir intentando con el mismo producto hasta que encuentre el público. Pero hoy día está ampliándose la oferta de panes en Chile y con eso yo creo que es una manera de que la industria sigue existiendo, va a seguir existiendo y no perderle el miedo, así como ese colega tal vez no le perdió el miedo en un momento de crisis, que logró reinventar su negocio, lo sacó adelante, ya que ocupe ese talento para reinventarlo de la manera que sea, pero que no deje de luchar. Nuevamente te voy a cambiar de tema. Conversamos a mi llegada. Me presentaste a Priscila y me dijiste, mira, la panadería hoy día funciona de manera distinta que como cuando la conocí, probablemente esta panadería hace unos 10 años atrás. Porque hoy día tenemos planillas, tenemos una organización, tenemos fichas técnicas. Eso en general no se ve en el rubro. Pero tú sí has innovado con eso y en tu vitrina también se ve que hay productos bien hechos, pero bien locales. ¿Me podéis contar un poco cómo ha sido tu avance o qué cosas positivas has visto en eso? Porque has invertido en personal más especializado, en infraestructura para armarte de una administración distinta. ¿Me podéis contar un poco sobre eso? Mira, ahí por eso mi invitación cuando me preguntabas de la parte gremial, yo soy tremendamente agradecido porque tal vez innovaciones que yo he creado dentro de mi negocio son cosas que abrí mis ojos, que la aprendí dentro del gremio. ¿Ya? Mi pelea dentro de mi ignorancia al principio era ¿por qué los panaderos no tenemos un título profesional? ¿Por qué no se enseña ni siquiera como carrera técnica? Y me da como envidia el mundo gastronómico. Y de forma hasta peyorativa, y te digo con mucho respeto, pero reconozco errores que uno comete. O sea, pero si eran cocineros y ahora se llaman chef, ¿por qué los panaderos no podemos tener un estatus igual? Pero bueno, tal vez el mundo gastronómico ha hecho mejor las cosas que nosotros. Pero ahí vi una oportunidad. Se ha profesionalizado el mundo gastronómico. Tiene muchas áreas donde se desarrolla un gastronómico. Y en un momento, en una conversación, alguien me dice, oye, pero si un chef, no creas que es solamente el tipo que hace un plato de comida para el restaurante. Están en diferentes áreas de la gastronomía. Como un médico, no es solamente un médico, se especializan en diferentes áreas. Y ahí dije, pero todo este conocimiento, toda esta capacidad que tienen los chefs, y si la llevamos a la panadería, ¿para qué inventamos la rueda? ¿Para qué inventar una carrera cerrada en la panadería? Traigamos esa experiencia de armar equipos de trabajo de los chefs, de tener cuántos platos sacan. No los sacan en corto periodo de tiempo, igual que los panaderos que sacamos 3 veces pan en el día para nuestros clientes. Traigamos ese mundo. Yo agradezco el trabajo que generé con Luis Rifo. Hicimos trabajo muy interesante, tanto fuera de la panadería como dentro de mi panadería, que invertimos mucho tiempo, hartas lucas, ya. También en algunos procesos no le aciertas. Yo creo que en el proceso de investigación y de trabajo con él habremos acertado de 2 de 10, pero no dejamos de intentar. Luego sumé ya
a otra persona, que yo te comentaba, Priscila, ella es chef, pero ella se ha especializado en la panadería. Y ella ha traído todo ese bagaje, no lo inventé yo. Se ocupa en la gastronomía, se ocupa en los chefs gastronómicos que se dedican a la pastelería. Las fichas técnicas, probar con los productos, cantidades de calorías, ¿ya? Desarrollar un producto, tirarlo a la vitrina, tenerlo 10 días, si funciona bien, si no se saca, si no va con otro, ¿ya? Hacer un estudio de mercado, estaré de acuerdo a los precios, estoy muy disparado, estoy muy bajo, ¿ya? Tener puntos de equilibrio. Hay muchas veces que nosotros desarrollamos productos, los tiramos a la vitrina creyendo que lo tenemos a buen precio y estamos perdiendo plata, ¿ya? O tiramos productos creyendo de que, pucha, no estoy ganando nada con esto y no hemos calculado bien los costos y estamos súper disparados. Pasan los dos. Entonces, ahí es donde hoy día necesitamos, y es una conversación muy interesante que tenemos que hacer con el mundo gastronómico, que es más de donde tenemos que aprender, ¿ya? Y nosotros aportar, abrirnos, mi experiencia, mi visión. Entonces finalmente tú como que creaste, voy a ponerle un nombre que quizás no es correcto, pero creaste un área de investigación de mercado, de innovación dentro de tu panadería, que permite efectivamente hacer, probablemente de manera bastante intuitiva, pero tampoco tan lejos de la realidad, investigáis lo que pasa alrededor, investigas lo que pasa con tus clientes, llevas más allá la tecnificación de tus productos, y eso seguramente te hace tener el negocio más controlado, porque estamos en una panadería que pertenece a un barrio popular. Así es. Pero aún así es una panadería digna con muchos tipos de productos, de los cuales ninguno es necesariamente caro. Pero sí hay quien entra aquí puede salir con algo, siempre. Y no me cabe duda que efectivamente si tienes ficha técnica, tienes información calórica, etcétera, nutricional de cada uno de estos, hace tu panadería mejor. O hace la panadería hace una panadería más profesional y mejor de cara al futuro, de cara a ese cliente más exigente que nos está tocando ahora y que nos va a tocar en el futuro. Me parece que es una enorme tarea que nos queda a los panaderos. Tomar probablemente este ejemplo, y efectivamente no lo había pensado así, tomar el ejemplo de la gastronomía que lo tiene tan desarrollado esto. De hecho, el mercado gastronómico es 5 veces el tamaño del mercado panadero en general, y por tanto hay mucho que ir a tomar, y tú partiste con eso. Así, ¿no? Para mí ha sido un bonito desafío. Ya tiene un caso también bastante exitoso de Sandra Jorquera. Ella... Panteguina. Que la entrevistamos también. Tuvo la formación de panadero. Ella tiene una estructura de chef, sí. Su red. Ella ha hecho un trabajo bastante interesante. Personas de las cuales todos tenemos que aprender. De verdad, una mujer, pero atómica, de verdad, un ejemplo. De verdad, yo admiro mucho a Sandra. Y tenemos siempre conversaciones, y muchas conversaciones aún pendientes. Sí, siempre muy generosa también, Sandra. Y muy generosa, sí es. Es verdad. Tengo 2 preguntas más. La primera, ¿a qué personaje a ti te parece importante para que yo vaya a tener esta conversación? Sea panadero o no, ¿a quién te parece relevante registrar en una entrevista así? Mira, yo creo que 2 personas muy interesantes, y tal vez generar una idea mía, generar una conversación cruzada con 2 personajes tremendamente importantes, chilenos, es Carlos Méndez y Rodolfo Guzmán. Carlos Méndez de Los Aldes. De Los Aldes, y Rodolfo Guzmán de Boragó, del restaurante Boragó, un restaurante con reconocimiento Michelin. Hoy día el único restaurante que tiene en su menú, hoy día si tú pides una reserva, con suerte la tienes para un año más, 6-7 meses más. Tiene una carta acotada, 100% producto nacional, ha investigado, desarrollado los productos nacionales. Alguien
grabado a fuego el nombre de Chile, porque él es lo que busca rescatar. Y yo creo, bueno, él es además de formación pastelero, ¿ya? Y yo creo que lo escucho, lo sigo, veo su desarrollo, y no por nada tiene un reconocimiento internacional como estrellas Michelin. Y Carlos Méndez, una persona a la cual admiro, lo sigo, cada conversación me deja muy nutrido. Fue dirigente, varias generaciones de panaderos, tremendamente exitoso con su panadería, está entregando un legado familiar, ¿ya? Innovado en todo, productos, maquinaria, forma de producción, ha moldeado el negocio 3, 4, 5 veces según su visión, todas de manera exitosa. Entonces, tal vez esa conversa cruzada entre dos tremendos chilenos, yo creo que es para tomar nota, aprender, escuchar, y tal vez podrían darnos las líneas de lo que podría ser la panadería y la gastronomía nacional. Yo creo que la panadería tiene que estar parte dentro de la gastronomía nacional. Entiendo. Muchas gracias. La última pregunta, ¿qué consejo le podemos dar a aquel que se va a meter a este rubro? Resiliencia. Mucha resiliencia. Cuero chancho, vamos a decir. Cuero chancho. No quitarle el hombro. La panadería necesita mucho trabajo. Se trabaja mucho. No quiero hablar de otros sectores de la vida, porque cada uno se dedica, pero esto es de lunes a domingo. Cierto. ¿Ya? El pan tiene que estar de lunes a domingo, tiene que estar 3 o 4 veces saliendo producciones completas, tu mostrador, los repartos, innovar, producir, estar preocupado del negocio. Es un negocio de bajo margen. Al tener bajo margen, la estructura es bien débil, es decir, tienes que ser vendedor, motivacional, levantar la cortina, bajar la cortina, ir al banco, ver tu estado financiero, probar los productos, ¿ya? Siempre de Juan Mendiurú, que lo quiero y lo aprecio mucho. Yo pruebo todos los productos. Soy el primer catador, que lo que tiene que estar en la vitrina, soy el primero que los prueba. Hacer todo eso. Si no están dispuestos a hacer eso, mejor vean otro lado. Bueno. Porque no les va a resultar. Bueno, oye, muchas gracias por tu sabiduría, por tu conversación, por abrir la puerta de tu panadería y bueno, de esta sala que está riquísima. Así que, bueno, amigo, me despido de ti. Muchas gracias por tus palabras, por tu sabiduría, tu compañía. Y agradecemos a todos ustedes que nos acompañen nuevamente una vez más en la Puerta del Horno, en este programa que fue la mitad del programa solamente en la Puerta del Horno. Y vamos a ver si es que con estos invitados que me desafía José a hacer, nos va bien. Un abrazo, muchas gracias, nos vemos pronto. Chao.